Muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por estar hoy acompañándonos en este panel penal de las jornadas preparatorias del 31 Congreso Nacional de Derecho Procesal. Quiero comenzar por agradecer al doctor Jorge Rojas, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, y a la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica por organizar esta actividad en forma conjunta con la Unidad de Implementación de Justicia por Jurados del Consejo de la Magistratura de Cava, a mi cargo actualmente. También agradecer especialmente a la doctora Marina García Marmolejo, jueza federal de Texas, Estados Unidos, y a la doctora Gabriela Marquiegui, defensora oficial del Fuero Penal Contravencional y de Faltas de Ciudad de Buenos Aires, por haber enseguida aceptado participar en calidad de expertas en este primer encuentro penal. Por supuesto, también quiero mencionar el compromiso del doctor Ezequiel Cuen, presidente de la Comisión de Jóvenes Procesalistas de Ciudad de Buenos Aires, de la ADP, por su gran aporte en el armado de estas jornadas y por estar hoy participando como moderador de este panel. Aprovecho también este espacio tan importante para celebrar con todos los porteños y las porteñas la reciente sanción de la ley 6451, que es la que establece la implementación del juicio por jurados, finalmente en nuestro fuero penal local. A partir de ahora va a comenzar un nuevo desafío para todos los operadores judiciales y también para todos aquellos que litigan en nuestro fuero penal local. Por eso considero que va a resultar de mucha trascendencia la participación en este tipo de capacitaciones con la calidad como la que van a observar hoy. También quiero renovar ante todos ustedes mi compromiso de continuar organizando este tipo de seminarios, jornadas, congresos, para seguir formando a todos aquellos y aquellas que estén interesadas en la materia de juicio por jurado. Espero que hoy puedan aprovechar al máximo estas dos grandes expertas que nos van a estar acompañando esta tarde, y bueno, les decimos que todas las dudas que les vayan surgiendo o preguntas las pueden ir escribiendo por el chat del canal de YouTube, que luego Ezequiel se las va a ir retransmitiendo tanto a Gabriela como a Marina. Antes de cederle la palabra a Jorge, quiero recordarles que mañana a esta misma hora se va a estar llevando a cabo el panel civil sobre reglas de admisibilidad probatoria, en el que van a participar José María Salgado y el doctor Giovanni Priori Posada de Perú. Así que están todos invitados también para participar mañana. Bueno, no les voy a robar mucho tiempo y les cedo la palabra a Jorge, y nuevamente te agradezco, Jorge, por estar siempre acompañándonos en todas las jornadas que proponemos organizar conjuntamente. Bueno, el agradecido soy yo, Luciana. A mí me toca en nombre de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, por mi carácter de presidente, darle la bienvenida a todos. Agradecerles especialmente a Luciana y Ezequiel y a Romy, que es de nuestro lado, el trabajo que hicieron para armar estas jornadas. Agradecer especialmente la participación de las ponentes, que son la doctora Marina García Marmolejo y Gabriela Marquiegui, porque son especialistas en el tema, y desde luego, desde el punto de vista institucional, agradecer a la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica el apoyo que nos ha brindado, y al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ustedes saben que estas jornadas nosotros solemos desarrollarlas durante los años previos a la realización del Congreso Nacional de Derecho Procesal. El próximo congreso, que lo tuvimos que posponer por motivo de la pandemia, se va a llevar a cabo los días 1, 2 y 3 de septiembre en la linda provincia de Mendoza, la soleada provincia de Mendoza, y esperamos tener la suerte de desarrollar un buen congreso y tener la posibilidad de volver a tomar contacto entre todos nosotros y con los invitados, que seguramente van a ser muchos, por la atracción que genera en general la provincia de Mendoza, ¿no es cierto? Así que estas jornadas tienen por finalidad precisamente trabajar en línea con los temas que se van a desarrollar en el Congreso Nacional. Y hoy toca desarrollar un tema
de mucha trascendencia, de tanta trascendencia que nuestras dos expositoras seguramente van a hablar de sistemas de trabajo distintos, como son el que utilizan en Estados Unidos a través del Discovery y lo que significa para nosotros una rama de la historia del derecho, que es la rama del derecho common law, el derecho basado en los precedentes, el derecho que importa de alguna manera cuando nosotros lo conocemos, cuando estamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le da un valor muy importante a nuestros precedentes. Mientras que por otro lado, la doctora Marquegui, que es fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos va a mostrar una faceta distinta en materia de admisibilidad probatoria, que es precisamente la rama del civil law, el derecho continental, el derecho de raíz romanista al que estamos acostumbrados a manejar todos nosotros. Con lo cual la riqueza de las exposiciones que tenemos hoy en día nos hacen vislumbrar unas jornadas muy atractivas y que seguramente mañana van a continuar en la misma línea porque tenemos a un profesor de Perú y a un profesor argentino, Giovanni Priori Posada por Perú y José María Salgado por Argentina, que nos van a hablar también de lo que significa la admisibilidad en materia probatoria y las líneas, las corrientes, las últimas líneas doctrinarias que existen en materia de carga de la prueba, que de alguna manera ya están puestas en tela de juicio y hay alguna línea de la doctrina que hasta considera innecesario hablar de la carga de la prueba. Con lo cual la riqueza de la temática que vamos a abordar me parece que es muy importante, me parece que va a ser muy interesante para todos aquellos que nos sigan, y por lo tanto me queda a mí dar por iniciadas las jornadas estas y cederles la palabra a nuestras expositoras que las va a presentar Ezequiel Coaine. Muchas gracias a todos y mi agradecimiento en especial a las expositoras, a la doctora García Melgarejo de Marmolejo de Estados Unidos y a la doctora Marquiegui de Buenos Aires. Gracias y adelante nomás. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Luciana por la presentación. Son las 5:15, así que voy a presentar a las dos expositoras. Ambas tienen un currículum extenso, así que voy a ser breve y voy a distinguir las circunstancias más sobresalientes. Me gustaría decir de la doctora Marina García Marmolejo que tuvo una formación tanto en la litigación privada, también, digamos, participó dentro de la oficina de la Defensoría Pública Federal en el Distrito de Texas, en la oficina de la Procuración y de la Fiscalía, y hoy actualmente es juez de Distrito Federal de sur de Texas, del estado de Texas, con lo cual podemos, digamos, escuchar a una persona que ha estado en los distintos roles del proceso. Y por otro lado, la doctora Gabriela Marquiegui tiene toda una formación dentro del rol de defensor, ha sido docente de grado y posgrado de la Facultad de Derecho, es miembro de ADEPRA, que es la Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina, y actualmente es coordinadora de la Comisión de Capacitación, Investigación y Estudios para la Defensa, y como lo presentó Luciana, actualmente se desempeña como defensora oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Foro Penal Contravencional y de Faltas. Antes de concederle la palabra a las expositoras, me gustaría comentarles cómo va a ser la modalidad de la exposición. Como bien señaló Jorge, tenemos el año que viene el Congreso, y uno de los temas dentro de la Comisión de Derecho Penal es control de la acusación en audiencia, litigio y reglas de admisibilidad de la prueba. Y, como también contó Luciana, en la Ciudad de Buenos Aires se acaba de sancionar la ley de juicio por jurados. Entonces, charlando con ambas expositoras, pensamos que podría ser muy provechoso discutir sobre estos temas que componen la comisión número 2 que se va a tratar en el Congreso, referirnos a la ley de juicio por jurados recientemente votada, y el objetivo lo estructuramos en dos grandes áreas temáticas. En primer lugar, vamos a preguntarnos lo siguiente, que es: ¿cómo es el procedimiento para llevar un caso a juicio oral? ¿Y cómo se desarrolla la preparación de un juicio en el sistema norteamericano y en el sistema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
por si ustedes no lo saben, tenemos un código acusatorio de tipo adversarial que podríamos decir que cada vez está más cerca del modelo norteamericano que de la tradición inquisitiva o inquisitiva reformada, que era, digamos, la tradición propia de la República Argentina. Entonces, sin más preámbulos y comenzando con la primera parte, que va a ser específicamente cómo es el procedimiento para llevar un caso a juicio oral, le voy a preguntar a la doctora Marina García Marmolejo lo siguiente. Cuando un fiscal concluye una investigación de un caso por un delito grave, ¿no?, por una felonía, ¿quién decide si hay mérito acerca de la acusación para continuar con el proceso y eventualmente llegar a un juicio oral? Buenas tardes a todos y voy a contestar tu pregunta y después daré las gracias. Pero, bueno, el fiscal concluye la investigación y las personas que deciden si hay suficiente mérito en delitos mayores para que el caso siga adelante es un cuerpo de personas que llamamos el gran jurado en el sistema de nosotros de Norteamérica. Pero quisiera darle primero las gracias al doctor Rojas por la bienvenida, a Luciana también por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes, con la doctora Gabriela y contigo, Ezequiel. Y cada vez que recibo una de estas invitaciones, siempre digo que sí, porque me parece tan importante que estemos compartiendo experiencias de mi país y el país de ustedes. Y claro, quisiera estar con ustedes en persona y espero estar con ustedes, Dios mediante, en Mendoza el próximo septiembre. Pero gracias. ¿Regresamos a las preguntas? Retomando, entonces, Sí. tenemos un fiscal que hizo una investigación, concluyó su investigación, y estamos hablando de delitos mayores. Claro. ¿Quién hace el control de esa acusación para habilitarlo a continuar con el proceso? Ok. Después de que el fiscal concluye la investigación, ellos tienen 30 días para llevar las pruebas frente a un gran jurado. Un gran jurado son un grupo de personas, debe de ser de entre 16 a 23 personas, y el fiscal le presenta pruebas al gran jurado. No es un mini juicio, simplemente tienen que darle suficientes pruebas para que ellos estén convencidos que hay causa probable para que ellos determinen que va a haber una acusación formal. Entonces, el control se lleva a cabo de esa manera. Se requieren 16 personas para tener un quórum y de las 16, solamente 12 tienen que votar en afirmativo para que regresen una acusación formal. Sin la acusación formal, el caso no puede seguir adelante. Entonces, tienen que pasar por el gran jurado, que nosotros lo referimos que es un filtro, es un control, porque sin ellos el caso no sigue adelante. Bien. Esto ocurre solamente para los delitos mayores, ¿no? ¿Podrías contarnos, antes de seguir avanzando, sobre el rol del gran jurado? ¿Qué pasa con los otros delitos que investiga un fiscal? Los otros delitos los llevan la acusación frente a un juez y el juez tiene que tener la audiencia preliminar y determinar, claro, si hay suficiente evidencias, pero ahí es donde es un juez técnico en delitos menores que decide si el caso sigue adelante. Delitos menores es lo que nosotros llamamos un misdemeanor, donde la persona no le pueden dar más de 1 año de cárcel. En nuestro sistema nosotros definimos delitos mayores o felonías como delitos donde la persona está viendo más de 1 año en cárcel, y entonces es donde entra este proceso, este grupo de personas que llamamos el gran jurado, que sirven como el filtro inicial para la causa probable. Marina, cuando vos contabas que se presenta el fiscal ante el gran jurado, y la primera pregunta que me gustaría hacer sobre este tema puntual es, ¿se presenta el fiscal o alguien de la oficina del fiscal? ¿Tiene que estar el fiscal? Y en segundo lugar, ¿está presente también el juez o es solamente frente al gran jurado? Muy buena pregunta. El juez no está presente, simplemente es el fiscal y los agentes que tienen conocimiento de los hechos. El fiscal llama a ese agente para que presente suficiente evidencia sobre ese caso. Ahora, pueden ser varios fiscales. En mi jurisdicción, el sur de Texas, generalmente pueden ser más de 100 casos que son presentados en una audiencia frente a un gran jurado. Entonces, eso implica
que son varios fiscales. Ellos se turnan, traen a los diferentes agentes que tienen conocimiento sobre los diferentes casos, entran y presentan en secreto el caso con el gran jurado. Digo que es en secreto, aunque ahí todo se está grabando. Va a haber un registro de lo que se está diciendo frente al gran jurado. Pero los defensores no pueden estar presentes, el acusado no está presente y el juez tampoco está presente cuando el fiscal está haciendo esta presentación frente al gran jurado. Vos acabas de decir que se pueden presentar hasta 100 casos. ¿100 casos en una única jornada de trabajo? Sí. ¿En un único día? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo dura esa audiencia frente al gran jurado? Puede durar todo el día, dependiendo en el número de casos y dependiendo... No. Digo, respecto de un caso puntual, o sea, ¿cuánto dura el tratamiento de un único caso? Bueno, ¿Poco depende tiempo? Pueden ser 10 minutos, pueden ser 5, puede ser 1 hora, dependiendo en qué tan complejo es el caso, qué tantas evidencias hay, porque vuelvo a repetir, no es un mini juicio, simplemente el fiscal tiene que demostrar que hay suficiente evidencia para que el gran jurado la considere y al final determine si el caso va a seguir adelante o no. ¿Es usual que el gran jurado rechace casos presentados por la fiscalía? ¿O No. que no es usual? No es usual, porque algo que Pero puede siempre pasar. Claro, puede pasar. No, ellos tienen el poder de rechazar. El gran jurado tiene el poder de decir, quiero escuchar de más testigos, quiero fiscal que me traigas más evidencia. Y algo que educamos al gran jurado, y digo educamos porque los jueces hablamos con el gran jurado cuando son elegidos, porque este grupo de personas, de 23 personas, son elegidos por el juez. Tenemos que determinar que ellos van a estar comprometidos a seguir la ley, a asistir a estas audiencias, a mantener todo en secreto, porque la audiencia con el gran jurado y en el momento que ellos van a deliberar al final, eso es todo en secreto y es muy importante que se mantenga de esa manera. Pero antes de que empiezan su trabajo como gran jurado, los jueces les explicamos exactamente cuál es su rol y cuál es su deber y qué es lo que deben de hacer. Y también les decimos, ustedes no son agentes de la fiscalía, no son agentes de la defensa, no son agentes de los jueces, ustedes son un grupo de individuos que tienen que decidir si hay suficiente evidencia, sí o no, para que el caso siga adelante. No van a decidir como los jurados, ¿verdad? En los juicios por jurados, no están aquí para decidir si la persona es culpable o no culpable, el cargo de la prueba es diferente en juicios orales, es otro rol completamente distinto, pero también les avisamos que ellos pueden pedir más evidencias, pueden pedir escuchar de más testigos, que ellos pueden hacer preguntas. Entonces ellos entran a hacer este servicio con conocimiento de los parámetros y qué es lo que les corresponde a ellos como gran jurados y qué es lo que el fiscal va a estar tratando de desempeñar. Recién dijiste lo siguiente, que ante una duda sobre la entidad del caso, el gran jurado puede pedir la producción de prueba e incluso escuchar un testigo. O sea, ¿se lo cita el testigo y declararía ante el gran jurado? Exacto. ¿Ese testigo? Sí. Y eso, vos dijiste que digamos, la audiencia ante el gran jurado se registra. Esa información, en tanto que es de un testigo quizás relevante para el caso, ¿puede ser utilizado por el fiscal o por la defensa en el juicio oral frente al jurado? La respuesta es sí, pero no es nada usual que la defensa solicite esa información, porque generalmente la persona que va a estar presentando las pruebas es una persona que tiene conocimiento de los hechos porque han leído un informe de los otros agentes que son los que van a testificar en un juicio por jurado. Entonces, generalmente, aunque la respuesta es sí, sí pueden usar ese registro, en todo el tiempo que yo ejercí como defensora de oficio, como fiscal federal, y ahora llevo más de 10 años como juez federal, nunca me han solicitado esa información. O sea, no es común, porque yo creo que todos se dan cuenta que el fiscal va a presentar las pruebas, que todo va a ser hecho de una manera transparente, que no va a haber, o sea, que nadie va a jugar chueco en ese momento. Cada quien está haciendo su trabajo y tenemos confianza que se maneje de una manera propia. Hasta ese momento, el imputado
o el acusado no sabe que la fiscalía estaba llevando adelante una investigación y que estaba presentando esa investigación al gran jurado, o antes del gran jurado se le avisa al imputado, al acusado? No se les avisa, pero bueno, hay diferentes tipos de investigaciones, es lo que platicábamos el otro día. Sí. Si es un caso reactivo donde la persona es arrestada cometiendo el delito, ellos ya están dentro del proceso porque ya tuvieron una audiencia inicial frente a un juez, y nuestra ley dice que en 30 días o van a ser encausados por un gran jurado o no. O sea, o va a haber una acusación formal en 30 días o no. Entonces ellos ya tienen conocimiento que va a pasar, pero no son parte de la audiencia frente al gran jurado, no se les notifica que va a ser, por decir, la próxima semana, pero ellos ya están esperando que llegue esa acusación formal. En los casos que llamamos proactivos, donde la fiscalía los puede estar investigando por años y años, ellos no tienen ningún conocimiento que están siendo investigados. Y no se dan cuenta hasta que la acusación formal es regresada por el gran jurado y tienen que comparecer frente a un juez para responder a la acusación. Bueno, y el gran jurado le aprueba el caso al fiscal. Después, ¿cuál es el paso inmediato siguiente? Ok, entonces, siguiendo del gran jurado, si el gran jurado determina que hay suficiente causa probable, va a haber una acusación formal, lo que sigue es la etapa de descubrimiento, lo que llamamos discovery, donde la fiscalía tiene que mostrar todas las pruebas a la defensa las revisa, las discute con su cliente y luego tiene que decidir, ¿verdad? Simplemente hay dos opciones: o la persona se va a declarar culpable mediante un abreviado, ¿verdad? Un juicio abreviado donde acepta responsabilidad y hace la declaración de culpable, o van a elegir un juicio por jurado. Esas son las dos opciones. Ok, eso sería lo que vamos a discutir en la segunda parte. Entonces, si tendrías que hacer como una breve conclusión sobre las principales características que tiene y cuál es el rol o el poder que tiene el gran jurado, ¿cuál sería? El rol es servir como un filtro y aparte ayuda porque la fiscalía tiene que empezar a pensar de su caso. O sea, ellos tienen que empezar a revisar los informes, tienen que empezar a evaluar la calidad de las pruebas, cómo es que las pruebas fueron recaudadas, hablar con testigos para preparar, para armar la investigación y el caso para ser presentado frente al gran jurado. Y aunque puede ser una presentación breve, yo recuerdo cuando yo era fiscal, me ayudaba a empezar a ver la calidad de la evidencia, porque en ese momento la fiscalía también puede decir, no hay suficiente evidencia, no lo voy a presentar frente a un gran jurado, tenemos aquí problemas porque no tenemos la prueba adecuada o la manera que la prueba fue recaudada no fue constitucional. Entonces yo como fiscal ni voy a llevárselo frente a un gran jurado. Entonces, en mi opinión, ayuda porque uno empieza a pensar del caso de una manera dentro de 30 días, ¿verdad? Porque ese es el marco. Entonces tiene que ser bastante rápido para hacer esa evaluación de la prueba. Pero una pregunta antes de pasarle la palabra a Gaby para que hable sobre la situación de las ciudades. Igual la Fiscalía puede seguir construyendo el caso, o puede ir construyendo el caso, ¿no? No necesariamente claro. se finalizó la tarea de la Fiscalía. No es el fin. La Fiscalía sigue armando el caso, recaudando pruebas, porque recuerden, en la etapa del gran jurado simplemente es causa probable y suficiente información sobre los elementos, pero la Fiscalía es muy común. Ellos van a seguir armando y preparando y tratando de obtener más pruebas si es necesario y posible. A veces no siempre es posible. Bien, te agradezco mucho. Gaby. ¿Cómo es la situación de la ciudad? Perdón, gracias. Sí. Permíteme también primero agradecer, sí. Agradecer a la asociación, sí, al doctor Rojas, a vos también y a Luciana, muy especialmente por convocarme. A Marina, para mí es un placer compartir con ella este espacio virtual. Hemos compartido espacios presenciales juntas, me ha hecho hacer ejercicios a mí. Les cuento que ella es la experta, yo no soy experta, me ha hecho sudar haciendo prácticas de litigación con ella como jueza y yo como defensora. Les decía, no es que sea experta, pero espero poder hacer mi aporte desde mi práctica. Yo soy defensora oficial acá en la ciudad, y como decía Jorge,
si bien, y como decía también Ezequiel, la ciudad tiene un sistema acusatorio, yo me formé en el sistema inquisitivo. Entonces tal vez mi aporte va a ser mostrar lo que Binder llama el duelo de prácticas que tenemos en las provincias donde se ha empezado a producir la reforma, así el paso de los sistemas mixtos a los sistemas acusatorios adversariales, y donde tenemos algunas normas que pretenden ser similares al sistema estadounidense, pero una cabeza formada en el civil law, en el inquisitivo, y esto a veces nos cuesta. Así que, hecha esta aclaración, me preguntabas, Ezequiel, ¿qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires? Claro, nosotros tenemos las mismas condiciones iniciales. El fiscal concluyó su investigación, redacta un requerimiento de juicio, y a partir de ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo seguimos? Claro. Bueno, como vos adelantabas, el sistema es acusatorio, entonces en nuestro fuero el que investiga es el fiscal. Quien recoge las evidencias y forma su legajo de investigación es el fiscal, y la defensa en paralelo lleva adelante su propia investigación. A diferencia de Estados Unidos, lo importante es que nosotros tenemos intervención inmediata en la flagrancia, desde el día de la detención, y en los casos que son por denuncia, desde que se dicta el decreto de determinación de los hechos. Es decir, los defensores tenemos acceso a la evidencia fiscal y a la investigación fiscal desde un inicio. Esto hace un primer gran cambio. Cuando el fiscal recolectó toda su evidencia y decide no proponer ninguna salida alternativa, porque para nuestro código este es un fin del proceso. Se le encomienda al fiscal como fin del proceso que investigue para decidir si lleva el caso a juicio o si resuelve o propone a la defensa resolver el caso con salida alternativa, que puede ser una suspensión del proceso a prueba, una mediación, puede el fiscal archivar el caso por oportunidad, proponer un juicio abreviado, que nosotros lo llamamos avenimiento, o ir a juicio. Si decide ir a juicio, presenta un requerimiento de elevación. Esto es similar al sistema mixto. El requerimiento de elevación, que sería la acusación, esta acusación formal que Marina mencionaba, se hace igual que en el sistema procesal mixto, por escrito, de manera fundada, y en ese requerimiento el fiscal tiene que exponer cuál es la evidencia que propone o que ofrece para ir a juicio. Cuando presenta el requerimiento de juicio, lo presenta ante el juez de la investigación penal preparatoria. Nuestro proceso está dividido en 3 etapas: investigación penal preparatoria, etapa intermedia, y el juicio o el debate propiamente dicho. Las primeras 2 etapas, la investigación penal preparatoria y la etapa intermedia, están a cargo del juez de la investigación, de la IPP, digamos, el juez de garantías. Acá hay una diferencia con el sistema nacional. Es decir, todo lo que tiene que ver con el mérito de la acusación y la admisibilidad de la prueba se lleva adelante en la audiencia frente al juez, que no es el que va a llevar adelante el debate. Hago estas aclaraciones para que se entienda un poquito lo que va a venir también después. Entonces el fiscal decide requerir el caso a juicio, presenta el requerimiento escrito ante el juez, y el juez nos corre vista a los defensores por 5 días para que ofrezcamos prueba. Los defensores ofrecemos prueba y nos convocan a una audiencia. Entonces, esta discusión sobre la prueba y sobre la acusación fiscal se hace en una audiencia oral. Ahora, la pregunta que, digamos, dio inicio a toda la explicación de Marina sobre la participación del gran jurado, apunta a quién y de qué manera se controla lo que nosotros acá en Argentina llamamos el control del mérito de la acusación. Lo cierto es que en la Ciudad de Buenos Aires nosotros no tenemos un control pleno del mérito de la acusación, entendido el mérito como la valoración de cuánto tiene el fiscal para ir a juicio. Es decir, yo como defensora no puedo cuestionar si el fiscal tiene suficiente prueba o tiene poca prueba para ir a juicio y pedir, por ejemplo, que se decrete la falta de mérito porque no hay suficiente prueba. Nosotros tenemos muy limitada la discusión en esta etapa intermedia. Solamente podemos plantear nulidades, podemos plantear excepciones de las conocidas de falta de acción, podemos plantear litispendencia, cosa juzgada, etcétera, pero apuntando a la acusación solamente podemos plantear manifiesta atipicidad, es decir, que la acusación fáctica sea realmente atípica, o inexistencia del hecho, o falta de participación del imputado, es decir, que la persona imputada no es autora. Si ustedes
Gaby, Sí. tengo una consulta. Entonces, vos Sí. podés decir que no es una práctica usual en los jueces de la ciudad decirle a un fiscal, esta acusación no es lo suficientemente fuerte, vaya a investigar más y pruebe, por ejemplo, reformule la acusación, investigue más, o esto se le puede poner fin y sobreseer al imputado, como hacía más o No menos el porque, gran jurado con lo que explicaba Marina. claro, pero aparte porque el juez no toma decisiones si no es instancia de parte. Solamente si la defensa le plantea una atipicidad o una inexistencia del hecho o una falta de participación, el juez no se puede expedir. Pero quiero aclarar un poco esto porque hay uno de los grandes problemas que tenemos, y acá un poco este duelo de prácticas y este cambio de cabeza del inquisitivo al acusatorio, ha generado algunos problemas en esta etapa, porque en general la defensa viene preparada a pedirle o decirle al juez que el fiscal no tiene suficiente prueba. Y si vos ves cómo está redactado el código, esto está puesto como en términos de certeza negativa. A veces se confunde la cuestión de la atipicidad con la falta de prueba del tipo. Doy un ejemplo, siempre doy en las clases, que es muy burdo. Una cosa es decir, el fiscal dice que Juan mató una vaca y matar una vaca no es típico de homicidio, y acá es una cuestión de derecho, a decir la vaca no está muerta. Entonces, esto se confunde. Y a decir no hay prueba suficiente de que la vaca se murió. Esto de no hay prueba suficiente nosotros no lo podemos plantear. Y si planteamos que el hecho no ocurrió, tiene que ser un supuesto muy, muy evidente, es decir, tengo que traer a la vaca y mostrar que la vaca está viva. No puedo decir que no hay prueba suficiente, como por ejemplo pasa en el sistema mixto nacional, donde puedo plantear una falta de mérito. Y esto genera mucho problema, a punto tal que las defensas a veces han intentado cuestionar esto, la falta de fundamentos de la acusación, a través de un pedido de nulidad de la acusación. Pero no es un instituto que esté visto en el sistema, en nuestro código, y es ajeno, es extraño al sistema acusatorio, porque esto debiera dilucidarse en el juicio oral. Si el fiscal no tiene un caso fuerte o tiene poca prueba, y habrá que ir a juicio y el fiscal no lo va a poder probar, ¿sí? Pero si yo escuchaba a Marina, es como una diferencia muy grande de sistema. Es decir, en Estados Unidos, la participación del gran jurado, un control al fiscal. Acá, la presentación de la defensa de la falta de fundamentación es para que el imputado no vaya a juicio. Quizás es sutil la diferencia, pero no sé si se logra entender lo que yo soy suficientemente claro respecto de lo que quiero explicar. En síntesis, entonces, en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos previsto un control del mérito de la acusación. Simplemente podemos decir el hecho no es típico o el hecho no ocurrió. Ni siquiera podemos cuestionar otras causales de atipicidad o de culpabilidad en la etapa intermedia. ¿Sí? Bien. Antes de pasar a la segunda parte, que va a ser la más interesante porque tiene que ver con la etapa intermedia, discovery, reglas de evidencia y litigación sobre la prueba, me gustaría hacerle una pregunta a Marina que llega de los espectadores. Es una pregunta de Juan María Bercobo, que le pregunta lo siguiente: ¿cómo se garantiza el derecho de defensa del acusado si ante el gran jurado no hay posibilidad de que el abogado de la defensa esté presente? Esa es muy buena pregunta, porque yo creo que esa es siempre la inquietud, ¿verdad? O sea, que la defensa no pudo participar, no hay un contrainterrogatorio, no presenta defensas frente al gran jurado, pero dentro de nuestro sistema, cuando el gran jurado, bueno, para empezar hay un registro de todo lo que se está diciendo, ¿verdad? Y como que se entiende que simplemente es una acusación, que no es prueba, y cuando llegamos a la siguiente etapa, que va a ser ya sea la declaración de culpable o el juicio oral, algo que les recalcamos a las personas, nosotros los jueces, es que el trabajo del gran jurado simplemente es un filtro, que la acusación no es evidencia de culpabilidad y que no estamos, o sea, ellos no pueden tomar la acusación y no forma parte de lo que van a hacer, o sea, simplemente es una acusación y nada más. Entonces, yo creo que de esa manera es como garantizamos que los derechos de la defensa son
¿Cuál fue la segunda parte de la pregunta? O sea, de que no son violados, ¿verdad? O sea, que son protegidos, por decir, ¿verdad? Yo creo que la protección esa es la única que existe en el sistema, que simplemente es una acusación, el gran jurado es un filtro, que no significa nada más. O sea, no le pueden dar más valor probatorio que simplemente una acusación. Pero no hay nada más. Y es una inquietud común, o sea, es muy buena pregunta porque es una inquietud de la defensa. Yo creo que todos los defensores quisieran estar presentes en esa etapa para que no siga adelante la acusación formal. Claro. Bien, pasando a lo que sería la segunda etapa, que es específicamente la preparación del juicio, nos gustaría que nos cuentes brevemente qué es lo que abarca la preparación del juicio en el sistema norteamericano. Y después vamos a ir haciendo alguna serie de preguntas. Perfecto. Bueno, entonces ya cuando el gran jurado regresa a la acusación formal y empieza el periodo del discovery, las partes empiezan a revisar las evidencias y nosotros como jueces les damos plazos y es algo que se les notifica por escrito que tienen diferentes plazos. Plazo número 1 para terminar el proceso de revisión de las evidencias. El siguiente plazo para decidir si se va a hacer una petición, como mencionaba Gaby, ¿verdad? Para que hay un problema, por decir, con las pruebas o que no fueron recaudadas de una manera que es constitucional, ¿verdad? Para hacer un pedimiento frente al juez para tener una audiencia. Y esas audiencias se llevan a cabo antes de que lleguen a un juicio. Ahora, también quiero mencionar que no en todos los casos se va a pelear sobre la evidencia, no en todos los casos se va a hacer una solicitud o una petición que la evidencia no es válida, porque generalmente los defensores lo que ya están acostumbrados a hacer es revisar la evidencia, tratar también de negociar con la fiscalía, porque también hay un plazo donde la persona, si se declara culpable, recibe esos beneficios de la negociación. O sea, de que no van a pelear ningún punto, van a aceptar responsabilidad, hay suficiente evidencia, estamos conformes y queremos negociar una recomendación para una pena menor, ¿verdad? Pero ellos quieren seguir adelante peleando todos los diferentes aspectos del caso y si van a tener un juicio por jurado, no van a recibir ese tipo de beneficios, de descuentos con la sentencia. Si te entendí bien, comenzamos con el discovery y después hay un periodo de presentaciones, solicitudes o motions, ¿no? Exacto. ¿Podrías explicarnos brevemente qué se entiende por discovery y qué es lo que hacen las partes en el discovery? ¿Está presente el juez durante el periodo de discovery? Ok, bien, no, el juez no está presente bajo el periodo de discovery, no nos involucramos para nada, más que decirles tienen tanto tiempo para hacerlo. Ahora, si ellos dicen es que no es suficiente, este caso es muy complejo, necesito más tiempo, yo como juez les puedo dar el tiempo que ellos me soliciten para revisar las evidencias. La defensa generalmente va a la oficina de la fiscalía, la fiscalía tiene los archivos, la defensa los revisa. Durante la pandemia tuvimos que modificar ese proceso un poco y digo tuvimos, aunque yo no tuve nada que ver con eso, la fiscalía lo hacía. Perdón, ¿no Sí. se los dan? ¿Los tienen que revisar en la oficina del fiscal? Los tienen que revisar en la oficina del fiscal. Mm. Es diferente también estado por estado acá en Estados Unidos, pero generalmente a nivel federal, que es donde yo ejerzo, como puede haber asuntos donde se puede comprometer la seguridad de los testigos y a veces es información muy delicada, no quieren los fiscales que esos informes estén en la sociedad, ¿verdad? O sea, que cualquiera tenga accesos a ellos. Entonces, el defensor va a la oficina del fiscal y lo revisa ahí o los pueden revisar por medios electrónicos porque tuvimos que hacer eso por la pandemia, pero lo único que lo revisa es el defensor y luego el defensor comparte la información obviamente con su cliente, pero no se les da copias de la información. Entonces eso también Bien. a veces se complica un poquito más porque puede haber un caso donde hay grabaciones y como puede haber un caso con una grabación, puede haber casos con 100 grabaciones. Entonces, yo como juez en un caso así no les voy a dar 30 días para revisarlo, tal vez les voy a dar 6 meses, que va a ser necesario para revisar toda la evidencia. Acá te quiero hacer una pregunta porque nos va a servir también para contrastar con el sistema de la Ciudad de Buenos Aires. Vos sos la jueza que está encargada de preparar el juicio y si se llega el acusado a decidir ir a un juicio por jurados, vos vas a presidir ese juicio por jurados. Sí, Es cierto, es correcto. es cierto.
Entonces vos vas a ser la encargada de resolver los litigios acerca de la admisibilidad de la prueba, o sea por cuestiones de relevancia o pertinencia, o por afectaciones a garantías constitucionales. Sí, Eso es así. Bien. así se maneja. ¿Cuáles son digamos, las herramientas para poder resolver los planteos o los litigios? Específicamente, ¿qué es lo que ustedes denominan las reglas de evidencia, o los códigos de evidencia? Bueno, las reglas de evidencia son reglas que son codificadas, que tenemos ya muchísimos años trabajando con ellas, que se van desarrollando, no simplemente porque es parte de un código, pero se van desarrollando basado como son interpretadas por las cortes. Nosotros nos regimos por un sistema de precedente donde hay diferentes casos que van evaluando la aplicación de estas reglas y se van desarrollando en diferentes maneras. Y es bastante útil tener estas reglas porque básicamente son las reglas del juego y es la única manera que nosotros como jueces podemos evaluar si la información es relevante y si va a ser admisible y esa es la manera que uno va determinando cuál evidencia va a formar parte del caso, si es que la persona quiere un juicio oral. Porque no todo es admisible, no todo es relevante. Entonces, ayudan para tener ese control, para que las dos partes, porque no solo la defensa tiene el derecho a un juicio justo, la fiscalía también. Entonces, nosotros como juez tenemos que asegurarnos que las dos partes tengan su día en la corte y que se haga justicia, que al final eso es lo que se supone que estamos ahí para que se haga justicia. Me quedó una duda sobre el discovery que vos decías en el caso de casos federales, tiene que ir a la oficina del fiscal. Respecto de la prueba de la defensa, si el fiscal quiere revisar la prueba de la defensa, ¿se lo tiene que llevar también el defensor? ¿Tiene que ir al estudio del defensor? O el defensor se puede negar a mostrar o revelarle esa determinada prueba al fiscal. Bueno, eso es un poquito más complejo porque, como saben, la defensa siempre tiene la teoría de la defensa y a veces tienen miedo que si ellos revelan todas las pruebas, que la fiscalía lo va a usar en contra de ellos en maneras que no consideran justo, ¿verdad? Porque es una teoría de la defensa. Entonces, ahí generalmente sí hay intervención judicial porque la fiscalía va a decir, bueno, yo en Discovery ya les di todas mis pruebas. Ahora, defensa, tú no me has dado ninguna prueba. ¿Va a haber pruebas? ¿Qué pruebas vas a tratar de introducir? Entonces ahí es donde el juez en esa audiencia le va a preguntar a la defensa, ¿tienes pruebas? Y ahí es donde la defensa va a decir, sí, tengo pruebas, pero no las quiero revelar porque es parte de mi teoría de la defensa. Y lo que el juez debe de hacer y lo que yo acostumbro a hacer es los llamo y tengo una discusión en privado con la defensa. Les digo, a ver, explícame un poco, a ver de qué se trata, para poder evaluar si realmente es parte de una teoría de la defensa o si simplemente ellos no quieren darles información a la fiscalía, porque si se trata de eso, pues eso también no se permite. La defensa también tiene que dar las pruebas a la fiscalía. Pero para contestar su pregunta, ¿le tienen que dar copias? No, o sea, ellos también van a decir lo mismo. Yo te las voy a mostrar, pero también no te voy a dar copias. Si tú no me das copias, yo tampoco te voy a dar copias. Sí. Pero Bien. Generalmente las pruebas de la defensa no vienen con el mismo, o sea, no es la misma preocupación, ¿verdad? De que un testigo lo pueden matar o que se va, o sea, generalmente son diferentes tipos de pruebas que trae la defensa. Pero entonces, todos los casos son diferentes, eso. Claro. Pero en esa audiencia que vos tenés con ambas partes, que sería, en términos, si entendí bien, una audiencia propiamente sobre litigación, sobre admisibilidad de prueba, Sí. es muy difícil que pueda litigar el fiscal y si pueda opinar sobre si es pertinente o no la prueba si la desconoce. Entonces, vos primero haces un juicio para si la tiene que revelar o no, y si decís, tenés que mostrárselo al fiscal, ahí se abre como una instancia de discusión sobre si resulta admisible o no esa prueba, que sería así el procedimiento. Exacto. Pero eso también, Ezequiel, quiero aclarar que no se va a hacer en todos los casos. Eso se va a hacer en los casos cuando la persona ya ha dicho, yo quiero un juicio por jurado. Es cuando estamos teniendo ese tipo de plática, de evaluación de las pruebas, de determinar si es relevante y admisible. Eso no se va a hacer en todos los casos. Claro. Cuando se presenta una discusión sobre la relevancia y la pertinencia para admitir determinada prueba de cualquiera de los litigantes, vos hiciste
referencia a que cuentan con las reglas de evidencia, que es ahora a nivel federal están codificadas, Sí. más allá de que se van modificando. Pero nos gustaría que por lo menos para aquellas personas que conocen poco acerca de las reglas de evidencia, si nos podés comentar algo referido a la CIE 400 y cuáles son las reglas de evidencia relevantes para discutir digamos, los planteos de todos los días o diarios sobre admisibilidad, pertinencia, relevancia de la prueba que tiene que pasar el filtro del juez para ser producida ante un jurado. Ok, no, claro. Y también en Estados Unidos son también codificadas al nivel estatal. O sea, ¿Sí? Sí, estatal, federal, todos tenemos reglas de evidencia porque vuelvo a lo mismo. O sea, estamos, por decir, jugando el juego y estas son las reglas del juego. Entonces es como que bien importante tener un libro donde nos podemos basar en cuáles son las reglas y que todos las conozcan las reglas. Y les quiero mencionar que Puerto Rico, como ellos manejan las cortes en español, si tienen si quisieran ver cuáles son las reglas de evidencia, pueden entrar a cualquier sitio de las Cortes de Puerto Rico y las tienen ahí en español si quieren checarlas. Pero generalmente las reglas más comunes que son las que surgen antes del juicio y también durante el juicio me preguntaba sobre la serie 400. La 400, ¿verdad? 01 es si la prueba es pertinente y relevante. O sea, esa es como que la primera pregunta, ¿verdad? Porque no se trata nada más de introducir evidencia, tiene que ser pertinente. Entonces ahí es donde el juez y las partes hablan sobre la relevancia, la pertinencia de esa prueba. La 402 dice que si algo no es relevante y no es pertinente, no es admisible. Es todo lo que dice la 42. La 403 dice que el juez tiene que hacer un balance. O sea, ya que determinamos que es pertinente y admisible, como jueces tenemos que hacer un balance para determinar el prejuicio. Y el balance, ¿verdad? No hay una fórmula matemática o algo semejante, ¿verdad? Sería muy útil que lo hubiera, pero es donde el juez tiene que escuchar la evidencia y tiene que decir, bueno, obviamente tiene calidad prejuiciosa, porque si no el fiscal no la estuviera introduciendo, ¿verdad? O sea, obviamente la prueba tiene que ser prejuiciosa, pero cuando hacemos el balance, ¿cuál es el valor probatorio? Y si ese valor probatorio va a ser, ¿cómo se dice? Overshadowed por la calidad prejuiciosa, entonces ahí el juez dice, bueno, tal vez no la vamos a admitir porque no queremos que una persona, por ejemplo, un ejemplo, si una persona ya tiene una convicción o tiene arrestos anteriores y la fiscalía quiere introducir evidencia de esos arrestos, el juez va a decir, bueno, ¿cuál es el valor probatorio de esos arrestos en el pasado? Y cuando hacemos el balance, generalmente los jueces dicen, bueno, en realidad un arresto no tiene mucho valor probatorio, pero el valor prejuicioso va a ser muy grande, porque si el jurado escucha que la persona ha sido arrestada 5 veces más por robo y otra vez aquí está presente en un juicio por robo, entonces ellos pueden decir, lo más probable es que sea culpable, no porque hay suficientes pruebas en este caso, pero porque fue arrestado 5 veces anteriormente. Entonces yo como juez no admitiera evidencia de esos arrestos, porque al hacer el balance sale del lado de la defensa, no de la fiscalía. Ahora, si es una convicción y si el modus operandi, por decir, es el mismo y si hay cierto valor ahí probatorio, porque la persona está diciendo, yo no tenía conocimiento, fue un accidente, entonces tal vez una convicción sí tiene un valor diferente, pero ahí también el juez tiene que evaluar eso. Y yo con convicciones previas me gusta tener mucho cuidado con eso, porque el miedo es que el jurado diga, ya te encontraron culpable por lo mismo, entonces ahora no me interesa la prueba en este caso, tienes que ser culpable. Entonces, en realidad, yo a veces, cuando son hasta convicciones, yo prefiero esperarme para el juicio y si la persona declara, porque acá a las personas hay un contrainterrogatorio, ¿verdad? Si la persona declara... Cuando decís, perdón, la persona, decís el acusado. ¿El acusado? Sí, si el acusado decide declarar y por decir dice, ¿verdad? Yo soy una blanca palomita, nunca he cometido ningún delito, yo nunca cometiera ningún delito, soy inocente. Entonces ahí nuestro sistema admite evidencia de esa convicción previa, que es la regla 609. O sea, una convicción previa para demostrar que, o sea, es una forma de impugnación de la credibilidad de la persona, más no que es culpable en este caso porque fue condenado anteriormente.
Entonces ahí el juez le da esa instrucción. O sea, tú puedes usar la convicción previa para determinar si está diciendo la verdad en este caso, ¿verdad? No para decidir que es culpable simplemente porque ha sido condenado. Entonces ahí es donde entra la combinación del juez dando esas instrucciones y manteniendo ese diálogo con el jurado para instruirlos, no simplemente al inicio del caso y al final del caso, pero durante el caso. Seguimos acerca de cómo valorar esa prueba puntual. Exacto. Vos hiciste referencia a, bueno, que durante la etapa de preparación del juicio, discovery, y ahí se pueden presentar distintas motions. Hablamos de que hay una audiencia donde se puede litigar sobre la prueba. Y te quería preguntar si en esa es una única audiencia donde, por ejemplo, se litiga sobre admisibilidad de prueba, y también si la defensa quiere hacer un planteo sobre la forma en que fue obtenida determinada prueba por afectar garantías constitucionales, quizás haya necesidad de producir prueba para acreditar ese, digamos, perjuicio, esa afectación a una garantía constitucional. Si se hacen en una única audiencia, si se hacen en audiencias separadas, si se pueden hacer muchas audiencias, o sea, más que nada porque en la práctica acá en Argentina es una audiencia para la prueba y hacemos todo, pero quería saber si tu práctica es distinta. Bueno, les comento lo que siempre ha dicho Martín Sabelli, que todos conocen a Martín, ¿verdad? La flexibilidad. O sea, la respuesta es claro, se pueden hacer muchísimas audiencias. Ahora, ¿es conveniente? A veces sí, a veces no, pero no es necesario, porque la audiencia donde se van a hacer los planteos constitucionales, esa es una audiencia, ¿verdad? Porque, y eso es antes de llegar a cualquier juicio, y como les repito, no pasa en todos los casos, porque la defensa no nomás lo va a argumentar por argumentarlo, o sea, ellos tienen que tener una buena good faith basis, que es como que tienen que tener buena fe de que en realidad hubo un problema aquí cuando se recaudó la evidencia. Entonces ellos vienen frente al juez, y si el juez está de acuerdo y la evidencia no es introducida, pues hay una posibilidad. El fiscal no va a seguir adelante con su caso porque no tienen suficientes pruebas, o van a seguir adelante, pero no van a tener tanta prueba, que es lo que mencionaba Gaby, ¿verdad? Que eso el jurado después puede decir que la persona no es culpable porque el fiscal no los ha convencido, más allá que una duda razonable. Pero la audiencia de la admisibilidad de la prueba, eso es ya cuando la persona dice, yo quiero un juicio, no me voy a declarar culpable, quiero un juicio. Entonces ya empezamos a hablar sobre la relevancia, la pertinencia, el balance, convicciones previas, todos los diferentes detallitos para prepararnos para el juicio. Ahora, también el juez puede tomar esas decisiones durante el juicio. No hay un requisito que se haga una audiencia antes. A mí me gusta hacerlo antes porque te ahorras mucho tiempo de no tener que estar haciendo eso frente al jurado, porque hay muchos temas que no puedes estar discutiendo o no debes de estar discutiendo frente al jurado. Entonces, tuvieras que llamar a los abogados a la estrada y tuvieras que estar discutiendo en privado. Entonces, es mejor discutir todo eso antes del juicio. Y puede ser una semana antes, puede ser el día antes, puede ser la mañana del juicio, como el juez lo quiera manejar. Depende en qué tan complejo es el caso. Hay casos con un testigo y una prueba. Se puede hacer esa mañana, ¿verdad? Hay casos con... La idea es llegar al juicio y que el jurado escuche la prueba filtrada, por decirlo de alguna manera. Que haya un filtro fuerte en la etapa intermedia para que llegue prueba con buena calidad de información. Claro, y también piénsalo, cuando las partes están preparando su alegato al principio, ¿verdad? El opening statement, el alegato principal, ¿verdad? Y si ellos ya saben exactamente... Ya en la etapa de juicio. En la etapa de juicio. Si ellos ya saben qué pruebas son admisibles, ellos pueden empezar a hablar de esas pruebas. Y las pruebas que han sido excluidas, ellos no pueden usar esas pruebas, pero al llegar al inicio del caso, si tú como juez ya los ayudaste porque ya filtraste la prueba, entonces ellos llegan ya más preparados para hacer una presentación excelente frente a los jurados. Muchas gracias, Marina. Claro. Gaby, mandó el requerimiento de juicio y, como vos hayas explicado, el mismo juez, que es el juez de garantías, que estuvo durante toda la etapa intermedia, es el encargado en el sistema de la ciudad de resolver sobre la admisibilidad de la prueba. ¿Es así? ¿Cuáles son los problemas que tenemos acá? Es un problema y no lo es. Tiene dos caras de la misma moneda. Marina explicó un montón de cosas recién. La importancia de que el juez que va a dirigir el debate
sea el mismo que resuelve sobre la admisibilidad de la prueba, lo marcó como un punto importante, coincido con ella, porque se da esta situación de flexibilidad que tiene que ver con que a veces no podés resolver en la admisibilidad algunas cuestiones que van a depender de cómo se suscite el juicio, o van a depender también del tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que acá en Argentina a veces hay un periodo de tiempo mucho más importante entre la audiencia de admisibilidad de pruebas y el debate. El problema es que ella está contando cómo se realiza en sistemas de juicios por jurados, donde el juez no es quien toma la decisión del caso. Entonces acá, que el juez que dirige el debate sea el que resuelve la admisibilidad de la prueba, no genera ningún tipo de problema, porque no importa si él se contamina con el conocimiento de la evidencia antes de tomar la decisión. En nuestro sistema, el juez que va a decidir el caso, si también tuviera que decidir sobre la admisibilidad probatoria, a mí, por ejemplo, como defensa, me generaría un problema, porque ¿cuál es el sentido que yo hable con ese juez respecto del contenido de la prueba que, por ejemplo, entiendo no es pertinente, o pese a ser pertinente, no debería ser admisible porque genera un prejuicio en el juzgador, o puede generar un prejuicio cuando él mismo es el que va a tener que decidir? Es decir, le estoy diciendo, esta prueba relevante es inadmisible porque genera un prejuicio, tiene un alto contenido prejuicioso, excluíla, y después él tiene que sacársela de la cabeza, que es haberla conocido, para tomar una decisión. Entonces esto sería un problema. Cuando tenemos nosotros juicios con jueces técnicos, para mí es importante que este sea el juez de la admisibilidad y este sea el juez de la decisión. Ahora, mirá lo esquizofrénico del sistema, cuando en lugares como ahora en Cava, además vamos a tener juicios por jurados. Entonces, ¿qué pasaría como en nuestra ley, donde se mantiene el mismo sistema? El juez de la IPP es el que decide sobre la admisibilidad de la prueba, y el juez que conduce el juicio por jurado es otro. Acá es a la inversa, el problema es opuesto, porque estás encerrando al juez de juicio con una decisión anterior. ¿Qué pasa si el juez que tiene que conducir el debate del juicio por jurado no está de acuerdo con la decisión de admisibilidad probatoria del juez de la investigación? O algo ocurre en el debate y él tiene que cambiar o tomar una decisión distinta respecto de la admisibilidad de la prueba. No sé si se entiende lo que quiero graficar. Este es un problema que me parece que vamos a... ¿Te puedo hacer otra pregunta? ¿O qué pasa si el juez de la investigación preparatoria, que era el encargado de resolver sobre la admisibilidad de la prueba, hace un control limitado, burdo, o sea, en el sentido que deja pasar todo? En el caso de que ese caso se resuelve por jurados, estaríamos frente a un inconveniente. ¿No sería el caso? Exactamente, porque con el juez técnico no tenés problemas, porque los sesgos para mí funcionan en el ser humano, sea jurado o juez técnico. No obstante, cuando tenés un juez técnico que va a dictar una sentencia, supongamos condenatoria, va a estar fundada, y eventualmente a través de la fundamentación de la sentencia vos podés revisar a ver de qué manera se valoró o no esa prueba de tipo prejuiciosa. Pero con el jurado no, porque el veredicto es inmotivado. Entonces ingresa esa prueba, esa evidencia, y después pues no tenés manera de controlar o de revisar qué tanto fue considerada a la hora de expedir el veredicto de culpabilidad. Y a todo esto, sumale la gran complejidad que tenemos de no contar con reglas de evidencia. Es decir, no contamos con reglas de juego. Este es el problema. Las reglas de evidencia y la etapa intermedia, que es un tema que a mí me desvela y me fascina desde hace mucho tiempo, es la prueba pendiente, es el tema, la materia pendiente que ha tenido siempre la reforma procesal, no me animo a decir que latinoamericana, pero sí argentina. Nunca se le dio importancia y es fundamental. Nosotros las partes estamos litigando sin reglas de juego codificadas, claras, uniformes y en un mismo espacio del código. Cuando yo me siento a litigar en una audiencia de admisibilidad probatoria, trato de construir las reglas 400, es decir, trato de alegar relevancia. La prueba se vincula con la teoría del caso fiscal o no, con mi teoría del caso o no, y después admisibilidad, tratando de reconstruir reglas de admisibilidad, buscándolas a lo largo de todo el código procesal. Por ejemplo, una requisa tiene reglas para que una requisa sea procedente y sea lícita. Entonces yo doy un ejemplo, ¿no?
trato de extraer de las reglas de la requisa, veo si las reglas de la requisa se cumplieron, y si no se cumplieron, la transformo en una causal de inadmisibilidad. Pero dependo del juez que tenga delante, de si el juez la acepta o no la acepta, cómo la interpreta. Entonces, esto es un problema, porque no tengo reglas claras de juego. Esto se transforma en arbitrariedad, se transforma en imposibilidad de predecir mi comportamiento como fiscal o como defensora. Como explicaba recién Marina, un fiscal y un defensor que no tienen reglas claras de prueba no pueden tomar previsiones certeras a futuro de si tienen un caso o no. Yo puedo creer que tengo un gran caso como fiscal y tengo 10 evidencias para llevar ese caso adelante. Pero si no sé si esas evidencias van a pasar el filtro de la admisibilidad, no sé si voy a llegar con un caso fuerte o no, débil o no, después de pasar por la audiencia de prueba con un juez que no tiene reglas claras y que va a depender del juez que me toque qué reglas me va a aplicar o no. No sé si soy clara. Y como defensa no puedo predecir debilidades, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si va a ingresar toda esa prueba de carácter, todos esos antecedentes que el imputado tiene. Entonces, ¿qué hago? ¿Propongo mejor una salida alternativa o no? Y después de la audiencia de admisibilidad de prueba para la Ciudad de Buenos Aires, algunas salidas alternativas están vedadas en la etapa de juicio. Entonces, se torna esquizofrénico el sistema, porque no sé si van a pasar mis pruebas, no sé si van a pasar las pruebas fiscal, y por lo tanto, cómo van a quedar los casos. Y una vez que pasé esa etapa, tengo pocas alternativas de soluciones alternativas. Entonces, esto genera mucho problema. Yo te quiero hacer una pregunta, Ezequiel. ¿Cómo? ¿Puedo hacer una Claro. pregunta a Gabriela? Gabriela, escuchándote, me generas una duda bastante importante, porque si no tenés reglas claras de prueba, si a eso le sumás que lo que señalaste con respecto al jurado, que no tiene motivación, la fundamentación del jurado, digamos, cuando emite su decisión, la pregunta es si vos no considerás que hay una lesión al debido proceso legal. En realidad el debido proceso no está legislado, entonces, es decir, a ver, reglas sobre las pruebas hay, quiero ser clara en esto, cada prueba está reglamentada en el código, ¿sí? La requisa se hace de esta manera, el allanamiento de esta, la intervención telefónica de esta manera, pero no hay reglas de evidencia al estilo Estados Unidos que lo que me hagan es regular la admisibilidad. Entonces, ¿qué problema puntual tengo en la audiencia de prueba? Y acá viene la confusión de los sistemas. Cuando yo objeto prueba de la fiscalía, porque entiendo que no debería, si bien es relevante, no debería ser admisible, me invocan el principio de libertad probatoria. Es un principio de un sistema probatorio del civil law. Y yo estoy en un sistema acusatorio similar al del common law, donde el principio de libertad probatoria no rige. De hecho, en el Código de la Ciudad de Buenos Aires hay un artículo que habla de la amplitud probatoria. Y se confunde el sentido. Me dicen, libertad probatoria, todo debe entrar. Y yo pretendo argumentar. Momentito, el Código dice que los hechos se pueden acreditar por cualquier medio de prueba y puntualmente dicen que no resulte contrario a los principios contemplados en el Código. Entonces yo trato de construir la regla de admisibilidad yendo al artículo de cada prueba en particular y argumentar como si fuera una regla de admisibilidad. Pero me dicen, libertad probatoria, todo entra. Y el problema más grande está en la prueba prejuiciosa. ¿Sí? Esto también se puede aplicar a la prueba de expertos. Por ejemplo, nosotros tenemos reglas periciales, el peritaje debe cumplir con estas reglas. Pero si yo digo, en la audiencia de admisibilidad hay un peritaje, pero no debe ingresar, no tiene que ser admisible, porque en esa audiencia preliminar yo puedo fundar y explicar y acreditar que, por ejemplo, el experto no aplicó un método científicamente reconocido por la comunidad de su ciencia o de su expertise, como por ejemplo ocurre en Estados Unidos. Yo argumento esto y los jueces me dicen, amplitud probatoria, eso, o libertad probatoria, eso va al debate porque es una cuestión de valoración de prueba.
yendo a tu pregunta, ¿y cómo hago con el jurado? ¿Cómo sé cómo el jurado lo valoró si después no hay fundamentación? Entonces, estamos mezclando sistemas, y en la mezcla del sistema estamos mezclando sistemas probatorios que tienen reglas distintas. Y nuestra codificación no es prolija, y es normal, me parece, que esto pase, porque estamos en un proceso de transformación. Por eso yo decía al principio, mi aporte va, yo soy el ejemplo de la transición, donde tenemos reglas que confunden sistemas y no tenemos, y venimos de una cultura, de una práctica distinta. Entonces a veces nos cuesta también entender el sistema. Y si a eso le agregas un tercer problema, que los otros días lo escuchaba Gonzalo Rúa explicarlo, es la falta de capacitación en estos sistemas, que muchos jueces, fiscales, defensores y abogados tenemos, y que se arrastra de la universidad. El combo es explosivo, porque nos vamos a acomodar, pero en el transcurso de este acomodarnos nos podemos llevar puestos inocentes o tener decisiones de mala calidad o injustas. Gaby, te quería hacer una pregunta. Perdón, más allá de la especialización que ustedes tienen, con todo respeto digo que hay una clara lesión al debido proceso legal, porque el debido proceso legal no lo tenemos que buscar en un artículo. Te acordarás el famoso libro de Juan Francisco Lenares, La razonabilidad de las leyes, y abajo como subtítulo, el debido proceso como garantía innominada en la Constitución Nacional. Creo que hay principios que surgen de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, sobre todo de derechos humanos, que hacen que el sistema no permita reportar al respeto correspondiente a esos principios, por lo que está señalando vos precisamente. Y esto me parece que es una clara afección al debido proceso. Entonces, lo primero que me parece que nos tenemos que poner de acuerdo es cuáles van a ser los principios que surgen de la Constitución Nacional y los tratados internacionales que tenemos que respetar dentro del sistema que vamos a crear. Porque si el sistema que creamos hacemos el combo al que vos con tanta claridad haces mención, me parece que lo que estamos perdiendo es la posibilidad de la preparación de los operadores jurídicos en manera adecuada para poder cumplir con sus roles. Esto me parece demasiado delicado, ¿no? Absolutamente. Perdón, quería contar esto. Perdón. Gaby, te quería hacer una pregunta que tiene que ver justo con lo que estaba mencionando Jorge, que es lo siguiente, que tiene que ver con la capacitación de los operadores judiciales, y vos decías que Gonzalo Rúa advertía la falta de capacitación en estos nuevos modelos que exigen, puede ser muy, muy puntual, técnicas de litigación específica, por cuanto el modelo es un acusatorio de tipo adversarial, donde tanto la etapa de investigación intermedia y el juicio está, digamos, surcado por audiencias. Entonces, vos dijiste, yo puedo reconstruir un sistema de reglas a las reglas de evidencia norteamericana con las normas del Código Procesal Penal. Pero después hay una parte que no está en el código y que tiene que ver con derivaciones lógicas de las propias técnicas de litigación, como por ejemplo preguntas que son admitidas, preguntas que no corresponden en los sistemas de examinación, que por ejemplo la ley de juicio por jurados de la provincia de Buenos Aires tiene normas específicas, pero la ley de la ciudad no dice nada sobre qué preguntas son las que están, digamos, se permiten cuando se examina un testigo, las preguntas que son habilitadas cuando se contraexamina un testigo, son bastante... Entonces, la pregunta también tiene que ver con esto, o sea, si la falta de capacitación no es también un obstáculo o una obstrucción más para comprender la dimensión de lo que implica la litigación en materia de admisibilidad probatoria. Es uno de los principales obstáculos, porque tomando también lo que Jorge decía, por ejemplo, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el sistema acusatorio expresamente previsto como garantía en la Constitución de la ciudad, y aparte tenemos un artículo que establece la operatividad de los derechos y de las garantías constitucionales, con lo cual yo hasta lo hago, construyo argumentos y fundamentos utilizando la Constitución, el debido proceso, la operatividad y el sistema acusatorio, y además
trato de interpretar, digamos, lo uso como velo de interpretación de las normas que el código me da para poder litigar con las reglas de la litigación que Ezequiel estaba mencionando recién. Pero si yo solamente, no quiero que hablo de mí, hay muchas personas también, pero digo, si una sola parte se capacita o tiene capacitación en litigación y sistemas acusatorios para construir estos fundamentos, pero todas las personas que están presentes en la audiencia, el resto de las partes no lo tienen, esto se trunca, y se trunca con la respuesta en la parte de la admisibilidad, principio de libertad probatoria, todo ingresa y después se valora. O pregunta sugestiva, no puede hacer una pregunta sugestiva porque está induciendo la respuesta en el testigo. Y vos decís, pero estoy en el contrainterrogatorio. Y te dicen, pero no se puede inducir al testigo. No podés litigar. Se torna muy complicado ejercer llevar adelante el juicio. Son muchos los problemas que hay y me parece fantástico discutirlos así, no solamente desde las normas en estos espacios, sino también desde las prácticas, porque tenemos que cambiar nuestra práctica y eso lleva más tiempo. No sé si respondí la pregunta, Ezequiel, perdón. Sí, yo quiero, después de escucharte, describir cómo es el sistema de la ciudad y específicamente estas, digamos, yo lo considero creo que un error en la forma en que fue regulado el juicio por jurado. Me gustaría preguntarle a Marina, ¿qué opina ella si fuese ella juez de juicio en un juicio por jurados y de repente recibe digamos, en un acta toda la prueba que se va a producir en ese juicio, pero que la decidió otro juez? ¿Cómo te sentirías? O sea, si tuvieses que aplicar la ley que se acaba de sancionar en la Ciudad de Buenos Aires, que te dice, vos vas a dirigir el debate, vos vas a instruir a los testigos acerca de cómo valorar las pruebas, vos le vas a dar también las instrucciones para cómo van a tener que emitir el veredicto, pero el filtro no lo hiciste vos, sino que lo hizo otro juez, respecto del cual quizás no sabes cuáles son sus criterios o estás en contra. Es que en realidad es un concepto tan extraño que no me lo puedo ni imaginar. O sea, no me lo puedo ni imaginar. Se me hace algo tan difícil, tan difícil, por lo que mencionaste, ¿verdad? Diferentes criterios y que las cosas se desarrollan. Las pruebas a veces, hasta durante el juicio, hay más pruebas que a veces surgen. Entonces, nos quita la flexibilidad, nos quita la habilidad de determinar qué es lo que consideramos pertinente y admisible. Y a mí no me lo puedo imaginar. O sea, yo creo que con eso te contesto la pregunta. O sea, no existe en nuestro sistema. Tengo una pregunta que hacen del público, específicamente excede el tema que estamos tratando, pero bueno, está dirigida a vos, Marina, porque quizás es una pregunta sobre el sistema norteamericano. Dice, ¿existe la cesura, audiencia, donde juez, fiscal y defensor definen el monto de la pena en el sistema en Texas? Pregunta. Supongo que igual es el sistema federal. Un juicio sobre digamos, el jurado emite veredicto y si después juez, fiscal y defensor en otra audiencia discuten o litigan, mejor dicho, acerca de la determinación de la pena, para que el juez, escuchar a las partes, tome la decisión. No tanto que lo litiguen, más que cada quien va a presentar sus argumentos de lo que ellos consideran sea la pena adecuada para el caso. Porque nuestro sistema, sí, al nivel federal, porque hay distinciones a nivel estatal, pero a nivel federal, si es un veredicto de culpable, la pena no se va a dictar ese mismo día. Va a ser 2 o 3 meses después, porque va a haber un informe que se va a preparar sobre el caso, sobre la persona, sobre toda su vida, antecedentes penales o no. O sea, va a haber mucha información que va en este informe. Entonces llegamos a la etapa de la audiencia de la sentencia y las partes pueden presentar evidencias, pueden argumentar su punto, pero no es como otro litigio. O sea, en realidad es algo
que pasa bastante. ¿Más técnico? Sí, exacto, más técnico. Por la aplicación de las pautas, porque tenemos pautas de sentencia también, que nos ayuda un poco para que no seamos arbitrarios. O sea, cada delito tiene diferentes puntos que se le asigna, que correspondan a diferentes meses en prisión, ¿verdad? Bien, yo ahora en algún punto cerramos, estamos como concluyendo. Yo no sé si las expositoras quieren cerrar algo de la idea. Si no, si están como, consideran que ya terminaron con su exposición, me gustaría preguntarles si cada una tiene alguna pregunta para hacerle a su coexpositora, ¿no? Sobre el sistema, sobre alguna duda. Tanto como pregunta, no. Gaby es Sí. una amiga, hemos cenado en Argentina y nos conocemos, nos hemos tratado, como ella mencionó. Pero simplemente la quiero felicitar porque en realidad sí se ha vuelto una gran experta y yo quedo asombrada porque lo están haciendo bastante bien. O sea, han logrado tanto y están llegando tan lejos sin tener estas reglas. Entonces, lo que mencionaba el doctor Rojas, ya cuando tengan los principios, ya tienen los principios, ¿verdad? Del sistema que quieren desarrollar, y si logran tener unas reglas codificadas, o sea, en realidad va a llevar su sistema de un punto de excelencia a otro punto más grande de excelencia, porque se les va a hacer más fácil hacer lo que ya están haciendo, porque ahorita en realidad, en mi opinión, y si los digo humildemente, está un poquito complicado. O sea, lo están haciendo bien y felicidades, pero se me hace que se les va a facilitar si llegan a codificar sus reglas de evidencia. Pero es todo. Gracias. Gaby, gracias Marina. Tenía una pregunta para hacerte que ahora la recordé y que tiene que ver con algo que vos mencionaste sobre tu condición anfibia, en tanto que empezaste en un sistema inquisitivo, transitaste el reformado y ahora estás en un sistema acusatorio. Y quería hacerte una pregunta muy específica sobre un tema de litigación que a veces se confunde y que tiene que ver sobre admisibilidad de prueba, que creo que sirve para expresar esta herencia o esta, digamos, mentalidad todavía en un sistema de civil law. Cuando hay, lo que vos señalabas, cuando alguien obtiene, digamos, la policía obtiene prueba afectando una garantía constitucional, la práctica usual del fuero es plantear la nulidad por afectación a una garantía constitucional. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿no correspondería litigarlo como una cuestión de admisibilidad de prueba? Dejemos las nulidades para el sistema del civil law y discutamos de otra forma. Esa es, no sé cuál es tu opinión. Como Porque defensora va a haber un juicio sobre... Va a haber un juicio sobre, facilidad. va a haber un juicio sobre si efectivamente hubo una afectación a la garantía constitucional, si el procedimiento fue ilegítimo, o sea, pero por decir de alguna manera, Claro, no es la nulidad. Sí. Tiene Escucho. varias aristas tu pregunta, tiene varias aristas. Por un lado te cuento que el código nuestro tiene regulada la nulidad, entonces acá ya hay un engendro. Está regulado como nulidad. Yo creo que está bueno que lo empecemos a litigar como exclusión probatoria, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en nuestro código? La exclusión probatoria no tiene apelación y la nulidad sí. Entonces, a veces los defensores eligen ir por un lado o ir por el otro según si el juez que tienen adelante, y esto es litigación estratégica y tiene que ver también con el ser un buen litigante en un sistema diferente, con el juez que tenés al lado. Si vos sabés que es un juez que te va a hacer lugar al planteo, te lo haces como exclusión probatoria porque no va a haber después apelación, y si crees que no, vas por la nulidad para tener la chance de poder apelar. Pero claramente la nulidad me parece a mí, es un instituto extraño del sistema acusatorio. Y por otro lado, esto desde las partes, ¿no? Desde el lado de la judicatura tiene la dificultad desde la cabeza del civil law de decir, bueno, cualquier pedido de nulidad lo mando al debate, se tiene que discutir en el juicio. Y no está esta mentalidad que Marina nos explicaba al principio de decir, si es una exclusión probatoria, hay que discutirla antes, porque vos tenés que llegar al juicio con la evidencia limpia, porque el juicio no es para ir a perder el tiempo, y esto en Estados Unidos
lo tienen muy claro. Al juicio vas con el caso, si tenés realmente un caso, y no le haces perder el tiempo al juez, a los jurados, sobre todo hay mucho respeto por el jurado, entonces tenés que llegar con la prueba lo más limpia y filtrada posible. Y esto nos está faltando también a nosotros, el entender que la audiencia intermedia es una audiencia muy importante. Yo le dedico mucho tiempo, objeto toda la prueba que creo y que puedo, y acá permitime este agregado que quiero hacer, que también es como una llamada de atención para las partes litigantes ambas, Fiscalía y Defensoría. No tenemos la costumbre de llegar a la etapa intermedia con el caso preparado, y eso es lo que hace que casi todo pase al juicio y que arreglemos el día del juicio y las audiencias se suspendan, y esto es un tema que nosotros tenemos que revisar. Yo como defensora llevo la audiencia intermedia con mi caso preparado al defensor oficial o particular investigado y con una teoría del caso armada y digamos, y la prueba producida y conocida la de la contraparte. Si no, no puedes tomar decisión de si propones una salida alternativa y no podés, y yendo al tema que nos convocó hoy, no podés discutir relevancia. ¿Cómo vas a objetar o vas a defender la relevancia de tu prueba si no tenés una teoría del caso y no tenés la prueba producida? Al tener la producida, conoces el resultado. En general, llegamos a esta etapa pidiendo prueba para ir al debate, sin tenerla producida. Y esto también es un error, y es un problema de cabeza inquisitiva o del civil law, ¿sí? Porque los defensores... para adelante. No, y aparte trabajamos con la prueba del fiscal, con el expediente del fiscal, en el sistema mixto del juez. Y eso es absurdo. Tenés que trabajar con tu propia carpeta del caso. Entonces, son muchos los cambios que tenemos que hacer. Bueno, Jorge, ¿vos tenés alguna pregunta que querés hacerles? No, yo solamente quisiera hacer una reflexión a partir de lo que dijo Marina, que nos contó, digamos, cómo se depura el proceso en el sistema americano, y de los inconvenientes que con toda franqueza nos plantea Gabriela, ¿no? Y a mí me parece que lo que tenemos que tener en claro cuando hacemos una reforma procesal, ya que se está trabajando en esta línea, más allá de que haya salido la ley, porque el sistema lo que permite es que se retroalimente corrigiendo aquellas partes que pueden ser defectuosas, para mejorarlas. Entonces, lo que importa, me parece a mí, es que el sistema debe reportar a los principios que de alguna manera son fundamentales, no los podemos dejar de lado. Voy a dar un ejemplo grueso y burdo para que se entienda que por vía del absurdo, nuestra Constitución Nacional, como cualquier constitución de cualquier país del mundo, por lo menos del mundo occidental, no dice que una persona puede ser condenada sin juicio previo, dice exactamente lo contrario. Dice, debe ser condenado con juicio previo. Ahora, el juicio previo es el juicio de valor que se hace en la jurisdicción a partir de saber cuál de las dos posiciones en el pleito que están enfrentadas es la que corresponde, sistema acusatorio al que estás haciendo mención, Gabriela. Entonces, tendrá razón el fiscal, tendrá razón la defensa, veremos. Esta depuración que estás reclamando tiene que ver con el sistema cuando reporta al principio. Entonces, si nosotros no tenemos en claro cuáles son los principios que vamos a observar, porque esos que son fundamentales no los podemos dejar de lado, podemos generar algún principio que resulte específico dentro de nuestro ordenamiento objetivo, dentro del código procesal que hagamos. Por ejemplo, en el principio de colaboración, o el principio de adquisición en materia probatoria, o el principio de la tutela efectiva inmediata. En fin, el principio que más nos guste. Pero hay algunos que vienen puestos por la constituyente, que esos no lo podemos dejar de lado, ni los que puso el constituyente en nuestra Constitución Nacional, ni los que vienen puestos en los tratados internacionales. Entonces, eso es lo que nos da claridad sobre cuando tenemos que legislar. Porque si no, no podemos tener los problemas que vos planteás con una claridad absoluta. A mí me preocupa porque lo que vos estás diciendo, más allá de que preparemos al operador jurídico, no tenemos en claro cuáles son las reglas de admisibilidad en materia probatoria. Y entonces, si no tenemos en claro esto,
había un famoso libro de procesalista que decía, probar o sucumbir. Si no podemos probar, sucumbimos. Entonces, esto es fundamental. Estamos hablando del ABC de nuestra materia. Entonces, me parece que si el sistema no reporta los principios, y acá tenemos una guía, un punto de partida. ¿Qué es un principio en la visión aristotélica? Un punto de partida que nos indica un camino a seguir. ¿Y qué es un sistema? Y los sistemas son las formas metódicas que diseña el legislador a través de las cuales los principios cobran vida dentro de un ordenamiento, cualquiera, en este caso un ordenamiento procesal penal. Si esto no lo tenemos en claro, es seguramente lo que vos estás señalando, Gabriela, con toda crudeza, que vamos a tener una mixtura que hace que se provoquen enfrentamientos, se provoquen interferencias, y el operador jurídico queda inerte. ¿Para dónde voy? Séneca decía, nunca soplan vientos favorables para aquel que no conoce su destino. Gracias, Ezequiel. Jorge, muchas gracias. Marina, Gabriela, les agradezco mucho su tiempo y que hayan también aceptado hacer esta modalidad medio de preguntas y ping-pong y mutua observación sobre los distintos sistemas. Espero que los que están viendo la charla por YouTube la hayan disfrutado, les haya servido. Agradecemos también a los que participaron mandándonos sus preguntas. Quedaron algunas que no hice. Había muchos comentarios, pero opté por no reproducir al aire los comentarios y sí las preguntas para escuchar principalmente a las expositoras. Y les cedo la palabra a Marina y a Gabriela también para que puedan despedirse. Bueno, gracias, siempre un placer. Gracias por forzarme a practicar mi español legal, que yo obviamente manejo acá inglés en la corte. Entonces, para mí es siempre un placer participar con ustedes. Gracias. En mi caso, bueno, también muchísimas gracias. Para mí un placer, Marina, escucharte. Cada vez que te escucho aprendo algo nuevo. Y Ezequiel, yo felicitarte por las preguntas que has hecho, porque abarcaste, sobre todo le presté mucha atención a las preguntas que le hiciste a Marina, abarcaste el contenido del gran jurado y de la primera parte de audiencias de preparación del juicio de una manera impecable. Así que, y muchas gracias, Jorge, por darnos este espacio. Un placer. Gracias. Hasta luego, nos vemos. La asociación agradecida con todos ustedes. Muchas gracias a todos. Muy amable. Espero que hayan disfrutado la charla.